Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, El final de los tiempos. En esta parte, Zecharia Sitchin nos sigue respondiendo a aquellas preguntas. ¿Regresarán los Anunnaki, los llamados dioses antiguamente? ¿Cuándo regresarán? Esta parte la titula así, el Armagedón y las profecías del retorno. Algunas religiones hablan del Armagedón como que va a ser el final. En el libro del Apocalipsis se habla un poco de eso, ¿no? Como que va a ser una destrucción total cuando llegue el Armagedón. Y mucha gente tiene esas cosas en la cabeza, porque las religiones, en lugar de aclarar, lo que hace es que les hieran mal la cabeza a la gente, ¿no? Y le meten miedo. Entonces él sigue haciéndose las dos preguntas que va respondiendo. ¿Regresarán? ¿Cuándo regresarán? Y dice, si sigue Sitchin diciendo, me han hecho estas preguntas infinidad de veces, refiriéndose a los dioses Anunnaki. Si regresarán, ¿cuándo regresarán? Todo el mundo buscando como tener una seguridad que le respondan. Dice, refiriéndose a los dioses Anunnaki, me han hecho estas preguntas infinidad de veces. Cuya saga, la saga de los Anunnaki, ha colmado mis libros, dice Zecharia Sitchin, ¿no? Porque él ha escrito ya todos estos libros, como 12 libros, 10 libros, sobre ese tema de los Anunnaki, basándose en las antiguas tablillas sumerias. Por eso se le dice sobre la saga de los Anunnaki. Y sigue diciendo él, la respuesta a la primera pregunta es sí volverán. ¿Ven? Las preguntas que le hacen mucho a él, ¿regresarán esta gente? Esa raza de gente del planeta Nibiru aquí. La respuesta a la primera pregunta es sí volverán, dice Zecharia Sitchin. Y hay pistas que conviene tener en cuenta. Y las profecías del retorno de esta raza de personas tienen que cumplirse. Sin embargo, la respuesta a la segunda pregunta de cuándo regresarán viene acosando a la humanidad desde aquellos trascendentales acontecimientos de Jerusalén hace más de 2000 años, cuando los romanos entraron en Jerusalén, invadieron Judá, destruyeron el templo, robaron todos los tesoros del templo, los llevaron a Roma. A eso se está refiriendo Zecharia Sitchin. Desde aquellos trascendentales acontecimientos de Jerusalén hace más de 2000 años. Pero la pregunta no es solo si regresarán y cuándo regresarán. ¿Qué significará el retorno? ¿Qué traerá consigo? ¿Será un hecho benévolo o, como ocurrió con el diluvio, significará el fin? ¿Qué profecías se harán realidad? La de una época mesiánica, la de la segunda venida, un nuevo comienzo o quizás un apocalipsis catastrófico, el final definitivo, el Armagedón. En esta última posibilidad del Armagedón, o sea, un conflicto mundial que acabe con todo el mundo, en esta última posibilidad, la que lleva a estas profecías desde el reino de la teología o la escatología, es lo que tiene que venir, o la mera curiosidad hasta una cuestión de verdadera supervivencia de la humanidad. Pues Armagedón, un término que ha venido a denotar una guerra de alcance inimaginable y calamitoso, según nos plantean muchas religiones hablando sobre el Armagedón, va a ser el final definitivo de todo, dice. Un término que ha venido a denotar una guerra de un alcance inimaginable y calamitoso para la humanidad.
es una realidad el nombre de un lugar, es en realidad Armagedón, fíjense cómo él aclara aquí. Armagedón es en realidad el nombre de un lugar concreto situado en un país que se ha visto sometido a las amenazas de la aniquilación nuclear. Es ahí en lo que hoy es Palestina, que Israel entró y se robó todos los territorios, está matando a los gazatíes, a los palestinos ahí. Es un lugar de esa región. En el siglo XXI a.C., la guerra entre los reyes del este y los reyes del oeste vino seguida por una catástrofe nuclear. ¿Recuerdan esa parte? Ya la leímos. ¿Sí? En que Abraham, enviado por la gente de Enlil, le atajó el camino a los reyes que venían desde Sumeria a invadir el espacio puerto. Y también se lo atajó a los reyes ahí de seguidores de Marduk, ahí en lo que hoy es Palestina y Líbano, en esa región, que también quería entrar en el espacio puerto y apoderarse de él. Abraham fue convidado y como militar al fin que era, defendió la entrada a ese lugar, y esos reyes que lucharon entre ellos después no consiguieron tomar el lugar donde estaba el espacio puerto, pero tiempo después Marduk y su gente siguieron insistiendo y llegó un momento en que ya estaban a punto de tomar el espacio puerto en el Sinaí. El que tomara ese lugar tenía casi el control de todo aquí en la tierra y podía hasta reclamar el trono en Nibiru, porque desde ahí, de ese lugar, se enviaba el oro. Estaban las naves para llevar el oro a Nibiru. Y a eso se refiere cuando habla de la guerra de los reyes en la que participó ahí Abraham. 21, y eso fue en el siglo XXI a.C. Y Secharia Sitchin nos va mostrando cómo coinciden muchas cosas del siglo XXI a.C. y de este siglo XXI después de Cristo en que estamos ahora. En el siglo XXI a.C., la guerra entre los reyes del este y los reyes del oeste vino seguida por una catástrofe nuclear. Marduk estaba a punto de apoderarse del lugar y la gente de Enlil dijo: no lo vamos a permitir. Entonces tomaron la decisión: ni va a ser de ellos ni de nosotros. Y le mandaron un ataque nuclear. Y lo que era monte se volvió una llanura quemada completamente. Desapareció para siempre el espaciopuerto en el Sinaí, incluso el monte donde estaba, porque el ataque nuclear derritió todo. Todavía está en la huella en esa región. Se ven desde el espacio la huella de toda esa península del Sinaí, una gran parte quemada completamente, millones de piedras quemadas. El ataque nuclear. 21 siglos más tarde, cuando el antes de Cristo cambió al después de Cristo, el siglo en que estamos ahora, siglo XXI, los temores de la humanidad se expresaron en un manuscrito oculto en una cueva cercana al Mar Muerto. El Mar Muerto está situado ahí en lo que es Palestina, Israel. Ahí se encontraron unos manuscritos en una cueva que hablan de estas cosas, de los últimos días, del Armagedón y esas cosas. Expresaron en un manuscrito oculto en una cueva cercana al Mar Muerto que hablaba de una gran guerra final. La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, dice esos textos. Ahora, una vez más, en el siglo XXI después de Cristo, la amenaza nuclear se cierne sobre ese mismo lugar histórico. Ese es el lugar donde hay más matanza, hay más guerra por más tiempo, señores, de nuestro mundo. Y así hay gente tan estúpida que va y le llama a ese lugar la Tierra Santa. Y es guerra y guerras y matanzas y expulsión de pueblos enteros, eliminados, desaparecidos de la faz de la tierra. Se estamos hablando de genocidios constantemente en esa región de Medio Oriente. ¿Cómo es posible que le llame tierra sagrada eso, tierra santa? Una hipocresía, una contradicción completa. Tierra santa y tierra sagrada son estos países que nunca han tenido esas guerras.
Pero el lugar donde hay más guerra y más matanza hasta el día de hoy le llaman Tierra Santa. Y entonces sigue diciendo Zecharia Sitchin, ahora una vez más en el siglo XXI, después de Cristo, la amenaza nuclear se cierne sobre ese mismo lugar histórico. Esto es motivo suficiente como para preguntarse, pero la amenaza nuclear en ese lugar, en Medio Oriente, lo que es Israel-Palestina, no viene de otro país. Quien tiene más armas nucleares en ese lugar es Israel. Y las ha estado usando contra otros países. La usó en el Líbano y está exterminando a los palestinos en Gaza y en Cisjordania. Es que Zecharia Sitchin se crió ahí. Él se siente judío. Y haya que la amenaza nuclear viene de otro país, ¿no? De Irán, por ejemplo. En el fondo, él defiende a Israel, que él se crió ahí en Israel, se siente judío, ¿no? Israelita, judío. Aunque nació allá en Azerbaiyán, lo que antiguamente era la Unión Soviética. Entonces él defiende a ese pueblo israelita en contra de los islámicos que viven ahí miles y miles de años, los palestinos. Entonces por eso él habla como que hay una amenaza nuclear de nuevo, pero no es así. La amenaza nuclear la tiene Israel ahí. Cientos de bombas nucleares en un desierto, en una base en un desierto, que ya se sabe que existen, y no quiere firmar el documento que lo colocaría en la lista de los países que tienen armas nucleares, para que una organización como las Naciones Unidas de vez en cuando vaya a controlar esas armas nucleares. No quiere firmar nada. O sea, él las tiene ahí, las que le da la gana, no se le informa a nadie, y las lanza cuando le da la gana. Ellos son la amenaza nuclear para los otros pueblos que viven ahí. No es como dice Sitchin, ¿no? Que se cierne sobre Israel una amenaza nuclear de nuevo. No es así. La amenaza está ahí, la tienen ellos. Esto es un motivo suficiente como para preguntarse, ¿se repetirá la historia? O sea, ¿volverán los ataques nucleares? Es que ya nuestra historia ha visto varios ataques nucleares. Están registrados en la antigüedad, ataques nucleares en varias regiones del mundo. Es que esconden la historia. ¿Acaso la historia se repite a sí misma de algún modo misterioso cada 21 siglos? Recuérdense que Zecharia Sitchin no lo dice todo. Estamos leyendo estos libros de él, inspirados en las tablillas sumerias que le encontré en varios museos de Europa, que las tradujo porque sabía leer la lengua cuneiforme, pero él no tradujo todas las tablillas, no vio todas las tablillas. Entonces él no lo dice todo en sus libros. Entonces él no está hablando aquí de la historia completa, antigua de los sumerios. Él está hablando de lo que él consiguió traducir en algunas tablillas que encontró, que otros especialistas como él no se atrevieron nunca a hacerlo. A hablar claramente de que personas de otro planeta vinieron aquí, crearon al ser humano con ingeniería genética, ¿no? Nos formaron como el Homo sapiens, que llevaron a varios terrestres a su planeta. Entonces, él se atrevió a decir todo eso, porque él no era pago por una institución privada de Estados Unidos o de Europa para hacer su trabajo. Y todos los otros investigadores son pagos por instituciones privadas o por universidades europeas o estadounidenses, y le exigen, tú no publiques todo. Publica lo que nosotros queremos, nosotros te financiamos. Si no quieres, entonces no te financiamos y no haces nada. Entonces lo tienen amarrado por el pescuezo, ¿no? Por el cuello a esos escritores. Por eso no pueden hablar de que hay otros mundos como Nibiru, que hay otras razas que ya lo han visitado, porque esa teoría, los que mandan hoy no quieren que se propague, que se diga, porque eso supondría muchas cosas, cambios de mentalidad. Lo que están ocultando hoy, que creen que todo el mundo es idiota, ¿no? De que ya miles de gente en el mundo entero ya sabe que hay gente que viene de otro planeta y han sido contactados e incluso llevados a otros planetas.
Entonces, aceptar oficialmente estas cosas que dice Zecharia Sitchin es aceptar esas cosas que están escondiendo. Que dicen, no, que eso es mentira, que eso es mitología, no. Que no hay otro mundo, que solo la tierra que está habitada. Eso cada día se va cayendo por sí mismo, esas teorías falsas, ¿no? Y cada día que pasa, el tiempo va dejando todo claro. Presencia en otros planetas, civilizaciones más avanzadas, incluso aquí en el planeta nuestro. Hasta lo que hay aquí se nos esconde. Entonces imagínense qué no harán con lo que viene de otros sistemas y de otros planetas. Y sigue diciendo Sitchin, en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 39, 38 y 39, dentro del escenario del final de los tiempos, se habla de una guerra, de una conflagración o enfrentamiento que resultará aniquiladora. Aunque Gog del país de Magog y Gog y Magog se anticipan como los principales instigadores de esa guerra final, la lista de los contendientes que se verán envueltos en las batallas abarca casi todas las naciones relevantes, y en el centro de la conflagración estarán los moradores del ombligo de la tierra, las gentes de Jerusalén, según la Biblia, pero también las gentes de Babilonia como sustituta de Nippur, antigua ciudad sumeria, que era el ombligo del mundo, el centro de control de la misión tierra que tenían esa gente aquí, los Anunnaki, los llamados dioses. El centro estaba en Nippur, esa ciudad en Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Ahí vivía el comandante, en Lil, de ellos. Por eso se llamaba el ombligo de la tierra, porque era el centro de la misión que yo tenía aquí en el planeta. Por eso se llama ombligo de la tierra. Se destruyó esa ciudad y ese ombligo de la tierra, ese centro del control de misiones, pasó a ser... ese lugar lo ocupó entonces Jerusalén. Eso significa ombligo de la tierra, o sea, el centro de control de misiones de esta raza de gente. Pasó a ser, a estar en Jerusalén. Por eso le dicen los moradores del ombligo de la tierra, o sea, la gente que moraba en Jerusalén. No es nada extraordinario. Puede ser cualquier ciudad de cualquier país donde ellos instalen el centro de control de su misión. Entonces, ese lugar en cualquier país del mundo, ellos le llaman el ombligo de la tierra, porque ahí tenían todo, ahí que estaba el comando central de ellos, con el lila a la cabeza. Pero eso se llama el ombligo de la tierra, no es nada del otro mundo. Las gentes de Jerusalén, según la Biblia, pero también las gentes de Babilonia, como sustituta de Nippur, para aquellos para quienes el reloj se detuvo allí. Da escalofrío, dice Sitchin, pensar que la lista de las naciones que según Ezequiel 38, verso 5, se verán envueltas en esa guerra final, la del Armagedón, comienza con Persia, actualmente Irán, el país cuyos líderes intentan conseguir armas nucleares. Ven, como lo que dice Sitchin, que él es pro-israelí. Mira. Dicen que esa es una acusación que lo inventaron los israelíes, ¿no? Y los estadounidenses que lo apoyan. Decir que Irán está buscando armas nucleares cuando quien la tiene es Israel. Cientos de bombas nucleares en el desierto, escondidas, y no le quiere dar información a nadie, ni a la institución mundial que controla las armas nucleares. Esa institución está dirigida actualmente por un argentino, vendido al imperio, como siempre, pero son ellos que le pagan el salario. Ya saben a quién va ese tipo siempre a controlar y quiere que le den información de todo lo que están haciendo. A Irán, cuando le preguntan por qué usted no va a controlar las bombas que tiene Israel en el desierto, allá enterradas, que no le da satisfacción a nadie, ni información a nadie. Se inventa cualquier historia y se queda callado. No, ese no es el problema. Sí, ese es el problema. Esos son los que tienen la bomba. No es Irán.
Mira cómo pone aquí ese Charia Sitchin, ¿ves? Que Irán es el problema. Y que Irán ha amenazado a Israel con borrarlo de la faz de la tierra. Y esa es la propaganda israelí estadounidense para desacreditar a Irán mundialmente y colocarlo, como dicen los estadounidenses, ese es el eje del mal, que va un día a atacar y a destruir al eje del bien, que es Israel, Estados Unidos y los lacayos europeos. Entonces Charia Sitchin se identifica con esa gente, con los israelíes, cuando son ellos los que tienen las armas. Es una amenaza constante en Medio Oriente, Israel. La guerra en Medio Oriente la causa siempre Israel, que llegó pidiendo terreno, pidiendo que lo acogieran los palestinos y terminó agarrándose el país entero, apoyado por la fuerza, matando gente, cometiendo genocidio, apoyado por Europa y por Estados Unidos. Son europeos que llegaron a Palestina a robar territorios, porque estaba bajo el control primero de los turcos y después con los ingleses agarraron todos esos territorios. Y decidieron meter a esa gente ahí, llevarlos de distintos países de Europa, sobre todo de Rusia. Por eso es que defienden a Israel, esos países, así ciegamente, no importa la masacre que cometan, lo defienden como una cosa anormal, ciegos, como está haciendo Biden, ¿no? Mandándole bombas y bombas de las peores que se meten no sé cuántos metros abajo de la tierra y destruyenlo. Gaza es pura ruina, con las bombas que Estados Unidos y Europa le están mandando a Israel para que los masacre a todos. Pero dicen que la amenaza a Irán. Ven la hipocresía. Ven, aquí lo coloca. Persia, actualmente Irán, es el país que ha prometido aniquilar, arrasar con la tierra santa. Borrar de la faz de la tierra. Es que es un cáncer, Israel es un cáncer, porque es un país plantado por Inglaterra y Estados Unidos para que robe todos sus territorios y mate. Y eso es lo que ha venido haciendo desde el 1947, cuando declararon que eran un Estado. Inmediatamente los Estados Unidos los apoyaron y los países de Europa los apoyaron. Que no, que esa gente tiene derecho a un Estado y los reconocieron. Pero le pusieron unos límites. Está bien, entonces usted va a convivir ahí con los palestinos, pero usted tiene el territorio está limitado. De aquí para allá es Palestina, de aquí para allá es usted. Con el apoyo de Europa y Estados Unidos, que es lo que ha hecho Israel de 47 hacia acá, y expulsando a los palestinos y robándose el territorio. Hay un pozo de un pueblo palestino donde ellos sacan agua y va y le meten cemento al pozo para que se mueran de sed los palestinos y se vayan de ahí. Y llegan ellos y se implantan ahí, meten colonos ahí. Eso es lo que han venido, ellos son los que han venido exterminando a los otros y ahora se ponen como las víctimas y hasta justifican lo que están haciendo con textos bíblicos. Esa gente que está en Israel ahora no tiene nada que ver con la Biblia, nada. No se refiere a aquel pueblo que estuvo ahí miles de años. No tiene nada que ver. Son europeos que renunciaron a su ciudadanía europea y rusa y fueron instalados ahí, fueron poco a poco con las armas y la matanza expulsando a los palestinos. Y ya hoy lo que queda de palestino es nada. Se han agarrado todo el país. Y si los dejan, se meten a Turquía y se meten a Jordania y se meten a Siria, como ya lo están haciendo, y se meten a Líbano, como ya lo han hecho. Y le meten el cuento a la gente de que la amenaza es Irán. Es que Israel es un cáncer que se está expandiendo, agarrando más territorio cada vez. Si no estuvieran ahí esa gente, estuviera esa región en paz. Porque antes de que ellos llegaran, estaba en paz. Habían judíos, habían musulmanos, habían cristianos, y todo el mundo vivía en paz. Hoy llegó Israel, ahí comenzó la desgracia, el infierno. Hasta el día de hoy. Sigue diciendo entonces Sitchin, aclarando esa cuestión del Armagedón. El Armagedón, la guerra final de Gog y Magog, como dice en la Biblia, que será el final, es también un elemento esencial del escenario. Ya él mismo dijo que es un lugar, es un local ahí en Palestina, el territorio que ha ocupado Israel. Armegiddo se llama ese lugar.
Y lo han traducido como Armagedón y lo ponen, ese va a ser el lugar donde va a llegar el final de todo. El Armagedón, la guerra final de Gog y Magog, es también un elemento esencial del escenario del final de los tiempos del libro profético del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, o revelación, significa eso Apocalipsis, cuyo título completo es El Apocalipsis de San Juan el Divino. En él, en este libro, se compara a los instigadores de los acontecimientos con dos bestias, una de las cuales puede hacer que el fuego baje del cielo a la tierra a la vista de los hombres. ¿Quién eran que tenían la capacidad de enviar fuego del cielo que arrasaba en la tierra, como sucedió con Sodoma y Gomorra y otras ciudades que estaban en el Mar Muerto? Los Anunnaki con sus armas nucleares. Esos son Dios que manda fuego del cielo, son ellos. Tienen la tecnología para hacerlo y lo hicieron. Enviar fuego desde el cielo, eso es un ataque de naves que están en el espacio o en el cielo, naves aéreas, y apuntan hacia abajo y destruyen armas nucleares de plasma. Ya lo hicieron muchas veces. Solo se nos da una enigmática pista sobre su identidad, de quién será este que enviará fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Dice el Apocalipsis de Juan en el capítulo 13, verso 18, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666. Un número que le ha dado tanta agua de beber a mucha gente en las sectas, en las iglesias, y cada día en lugar de aclararlo, no, que ese es el diablo, ese es Satanás, el 666, ese es el que ha de venir, ese es el anticristo, todas esas estupideces la sueltan las religiones, y mucha gente tiene esas cosas en la cabeza. Es el nombre de la bestia, el Satanás, el anticristo, no sé cuánto. Muchos son los que han intentado descifrar el misterioso número 666, suponiendo que se trate de un mensaje en clave perteneciente al final de los tiempos. Han intentado descifrarlo de esa manera. Y dado que el libro se escribió, el Apocalipsis, cuando comenzaban las persecuciones contra los cristianos en Roma, la interpretación más aceptada es la de que este número 666 era un código que identificaba al opresor de esa época contra los cristianos, el emperador Nerón de Roma. Pues el valor numérico de su nombre en hebreo, Nerón, Kesar, suma 666. El hecho de que hubiera estado en la plataforma espacial de Baalbek, Nerón fue a la plataforma espacial de Baalbek porque los romanos conquistaron toda esa región, destruyeron el templo en Jerusalén, fueron a Baalbek, a la plataforma de aterrizaje, y ahí le construyeron un templo enorme a su dios Zeus, que es el mismo Júpiter de Grecia, ¿no? Entonces ese emperador Nerón fue ahí a visitar ese lugar, posiblemente para inaugurar el templo de Júpiter en el año 60 después de Cristo. Puede guardar relación o puede que no con el enigma del 666. Pero en el número 666 puede haber algo más que la mera conexión con el emperador Nerón, como lo sugiere el intrigante hecho de que 666 son números básicos del sistema sesagesimal sumerio, que ya lo practicaban aquí los mayas, porque fueron los Anunnaki que se instalaron en Mesoamérica, Ningisida y su grupo, el llamado Tot o Tehuti en Egipto, trajo esos negros de África, seguidores de él, cuando fue expulso de allá de Egipto,
y se instaló ahí en Mesoamérica. Instaló ese sistema de números basado en el 60, no en el 10. No el sistema decimal que tenemos hoy, sino el sesagesimal, que lo usaban los mayas porque es más perfecto que el decimal. Es el rango numérico del rey Anu de Nibiru, el 60. El rango de Iskur o Adad era el de 6, descendiente de Enlil, que fue uno de los grandes Anunnakis, Iskur Adad, el hijo menor de Enlil. Así pues, si multiplicáramos estos tres números, 666, en lugar de sumarlos, tendríamos 666 igual a 600 por 60 por 6, que sería igual a 216.000, que es el familiar 2160 o 2160 veces 100. Un resultado con el cual podríamos especular indefinidamente, dice. Después nos encontramos con el misterio de que cuando los 7 ángeles revelan la secuencia de los acontecimientos futuros a Ezequiel, no los relacionan con Roma, los relacionan con Babilonia. La explicación convencional dice que, al igual que el 666, es una clave para identificar a un emperador romano. Usar a Babilonia cuando ya hacía miles de años que esa ciudad había sido destruida, desaparecido. Pero habla en el Apocalipsis de la Babilonia. Entonces, eso sería una clave para identificar a Roma. Pero Babilonia llevaba siglos enterrada cuando se escribió el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, hablando de Babilonia, enlaza inequívocamente las profecías con el gran río Éufrates. Incluso dice que el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, secándolo todo para que los reyes de Oriente se unieran a la batalla, pudieran cruzar el río, esos reyes que vivían de Mesopotamia hacia el norte, hacia lo que hoy es Siria, Jerusalén y esos lugares por ahí. La profecía habla de una ciudad o país que está junto al Éufrates, no junto al río Tíbet, que sería Roma. Dado que las profecías del Apocalipsis tratan del futuro, habría que llegar a la conclusión de que Babilonia no es una clave. Babilonia significa Babilonia, una Babilonia futura que se verá implicada en la guerra del Armagedón. Y que el versículo 16, verso 6, explica cómo el nombre de un lugar en lengua hebrea, Ar-Megiddo, que existe hoy, Ar-Megiddo, Monte Megiddo en Israel. Es un lugar, el nombre de un lugar, Ar-Megiddo. Y lo han convertido como en un punto final del tiempo en que todo va a ser destruido, en que va a ser una grande batalla, y le ha puesto el Armagedón. Pero es simplemente el nombre de un lugar, Ar-Megiddo. Ahí en la llanura en lo que es Palestina, Israel, Ar-Megiddo. O Monte Megiddo en Israel. Una guerra que involucrará a Tierra Santa. Pues si están en guerra el tiempo entero, y la llamada Tierra Santa, matándose y matándose y no paran. Si esa futura Babilonia es de hecho el Irak de nuestros días, la mentalidad de Echar y así, ¿no? Israel es el inocente, los otros los que están alrededor son las amenazas, Irak, Irán, y los que no tienen bombas nucleares son los que ellos creen que están amenazando. Según la propaganda israelita, estadounidense y europea, el pobrecito de Israel que está siendo amenazado, pero es el que tiene las bombas nucleares, él. Él es que la amenaza alrededor de los otros. Si a Israel lo dejan, agarra todo el Oriente Medio para él solo. Llega hasta Babilonia y hasta Irak y la conquista. Y arrasa con Irán, arrasa con Jordania, arrasa con Turquía, arrasa con Siria. Y está metido en Siria. Son ellos el problema. Son ellos la causa de ese Armagedón en esa región. Por eso es que Irán dice, es un cáncer que hay que extirpar, porque no paran las guerras por esa gente. Porque se sienten apoyados por Estados Unidos, que es el imperio mundial, por los europeos, que son sus lacayos,
y hacen lo que les da la gana y no le rinden cuenta a nadie, ni a la ONU ni a nadie, porque están apoyados por Estados Unidos y por Europa. Los israelitas son como los niños mimados de una familia rica. Hacen lo que les da la gana y no hay justicia para ellos, ¿no? Estás protegido, súper protegido. Y el mismo loco que está ahí ahora, el genocida, el Netanyahu, lo ha dicho, ¿no? Si hay que luchar contra el mundo, lucharemos contra el mundo, pero haremos lo que nos dé la gana para defendernos de lo que nos están atacando, dicen ellos. Cuando son ellos que están robando todo el territorio desde el 1947 y matando palestinos. El ejército de Israel no gana guerra porque solo sabe matar niños palestinos. A eso se han dedicado desde 1947, a matar niños palestinos. Que matando a los niños y las mujeres, pues se va exterminando la población. Como no los pueden sacar a todos, quemarlos de un momento a otro, a todos los palestinos van usando esas tácticas de exterminio masivo. Mujeres y niños. Y acaba de decir un general ahí, de esos que están arrasando en Gaza, dice, en Gaza no hay inocentes. Imagínense la mentalidad de ese militar, un general militar, y por eso ha sido criticado por otros militares. ¿Cómo es posible? O sea, hasta los niños tenemos que matarlos, si este hombre nos ordena, porque para él no hay inocente en Gaza. Todo es niño, bebé, recién nacido, adolescente, viejo, mujer. Dice él que no hay inocente en Gaza. Por eso es que lo están matando. Le mandan una bomba en el edificio donde están todos y ahí mueren enterrados. Y no les da cuenta a nadie. Y Estados Unidos los apoya y Europa los apoya. ¿Quién va en contra? Y bueno, entonces fíjense lo que dice Sitchin. Si esa futura Babilonia es de hecho Irak de nuestros días, los versículos proféticos pueden provocarnos de nuevo un escalofrío. ¿Y por qué no dice que es Israel? Ese Israel que está ahí metido, que no tiene nada que ver con Israel bíblico. No lo dice porque él está a favor de esta gente. Estudió allá y se crió allá. Ahí deforma todo. Hay que leer estos libros también con mentalidad crítica, no tragarse todo porque es Sitchin que lo dice. Con el conocimiento que uno tiene de la realidad sociopolítica mundial, uno puede cuestionar cosas de aquí. Para eso hay que virar muchas páginas y leer mucho. Al igual que en el libro de Daniel, que predecía fases de tribulaciones y etapas difíciles en el proceso mesiánico, el Apocalipsis intentó explicar las enigmáticas profecías del Antiguo Testamento, hablando en el capítulo 20 del libro de Daniel de una primera era mesiánica, con una primera resurrección, que duraría 1000 años, seguida por un reinado satánico de 1000 años más, cuando Gog y Magog se ensalzaran en una inmensa guerra, y luego una segunda época mesiánica y otra resurrección, y con ello la segunda venida. ¡Cuánta locura, mi Dios! Lo que le meten estas religiones a la gente en la cabeza no tiene madre. Fíjense estas cosas. Esta gente no habla, no hay manera de que esta gente es de guerra y exterminio y no sé cuánto, no. En la Tierra Santa. Y que venida y que Mesías, y eso supone todo eso, exterminio de pueblo entero. Como es natural, estas profecías desencadenaron un sinfín de especulaciones a medida que se aproximaba el año 2000, después de Cristo. Especulaciones referentes al milenio como hito en el tiempo, en la historia de la humanidad y de la tierra, cuando las profecías se harían realidad. La locura cuando llegó el año 2000. Se prepara, decía un montón de gente, locos, religiosos, por todo el mundo, reuniendo a seguidores. Siempre hay ovejas para todo en este mundo, Señor. Que necesitan que otro loco los guíe y se nombre pastor él mismo. Y ahí ellos van atrás como corderos. Hay mucho trabajo por hacer en nuestra América, señores, con esa mentalidad religiosa, ¿no? Todo ese mundo que mueve todo para mucha gente ignorante que no quieren leer, prefieren que el pastor le diga las cosas que le da la gana, o el sacerdote, o el escriba, o el no sé qué, judío, musulmán.
No hay manera de que agarren un libro, odian a los libros. Entonces están llenos de disparate en la cabeza, ¿no? Y cuando llegó el 2000 ese era un show mundial, ¿no? Se preparan que llegó el fin, el apocalipsis, el Armagedón va a llegar, el exterminio total, los 1000 elegidos, los 3000, los 4000, no sé qué habla el apocalipsis, somos nosotros este grupito, y se van en un lugar y se apartan de todo el mundo esperando el fin. En África, en Asia, aquí, en todos los continentes ese monte de loco haciendo eso, con la gente ignorante, con las ovejas. No pasó nada en el 2000, siguieron tentando. No, es que va a ser en el 2002. Exactamente como hizo aquel loco de Pablo, del Evangelio, que fue el que creó esa estupidez de la religión católica y de la iglesia. Eso lo creó Pablo. Fue él que inventó esa locura. Léanse las cartas de Pablo para que vean que él fue que comenzó con esa locura. Diciéndole a los Gálatas, ya viene ya, le decía a otras comunidades que él fundó, ya viene ya, prepárense, él va a volver. Y los Gálatas, como fanáticos al fin, dejaron de trabajar, pues si ya viene y nos va a llevar a todos, ¿para qué vamos a trabajar? Y entonces el loco de Pablo le escribe otra carta a los Gálatas, no, el que no trabaja, que no quiera trabajar, que no coma. O sea, le dice, no, pero no, tampoco así. Por eso es que le escribe esas cartas. El que no quiera trabajar, que no coma. Porque ellos dejaron de trabajar porque él mismo le dijo, ya está llegando, es la hora, ya se acerca el fin. Él va a llegar, Jesucristo, para llevarnos y salvarnos a todos. Llegó nada. Entonces, si viene, ¿trabajar para qué? Pero el tipo que no va a llegar todo, no va a llevar a todos. Y dejaron de trabajar. Fue Pablo que comenzó con esa locura, diciendo, va a llegar, ya está pronto. Y no es lo mismo que hacen la gente que anda con una Biblia debajo del brazo. Arrepiéntate que ya va a llegar. Cambia de vida que va a llegar. Ahí están los signos, ¿ves? La riada que ahogó un montón de gente. Niños, mujeres y animales, todo el mundo se fue. Parece que el que la manda es ciego porque se lleva a todo el mundo por delante. No importa que sea niño, niña o inocente. Parece que es un ciego que manda esas cosas, según esta gente, ¿no? A arrasar, a castigar. Eso fue Dios que lo mandó. ¿Sí? Que la estatua de la Virgen está llorando. Eso es porque la maldad que estamos haciendo. Hay demasiada maldad. Interpretan todo en código de la religión. No tienen otra cosa en la cabeza, por eso actúan desde ahí. Y la vida de ellos es guiada por todas esas supersticiones, ¿no? Cuando hablan uno lo descubre, ¿no? Yo estaba viendo un matrimonio que estaban realizando en una comunidad de Guatemala. Un juez. Y las preguntas que el juez tiene que hacerle a las personas que se casan por civil es simplemente, ¿usted acepta a fulana como su esposa? ¿Sí o no? ¿Usted acepta a fulano como su esposo? ¿Sí o no? Pronto, ya está. Por la autoridad que me da la ley, lo declaro esposo y esposa, marido y mujer. Solo eso, y ya está. Entonces, el juez que procuraron, parece que es ignorante y tiene demasiada religión en la cabeza, comenzó a meterle preguntas, y eran dos jóvenes de 20 años y algo, que se estaban casando. Que si usted le promete serle fiel a ella para siempre, que si cuando él se enferme usted se compromete a cuidarlo, que si le pasa algo usted es responsable de él, y comenzó por ahí metiéndole cosas y para siempre y la fidelidad y que no va a mirar a ninguna otra mujer y ella a ningún otro hombre, cosa que no tiene nada que ver con lo que hace el matrimonio civil, con las preguntas. Entonces, jóvenes de 20 años metiéndole toda esa estupidez en la cabeza, el muchacho decía, ay, entonces yo no voy a poder ya mirar a ninguna otra muchacha. Ahí comenzó el problema. No, porque usted se está casando y no sé qué. Toda esa estupidez se la inventó ese juez por ignorancia y porque tiene demasiada religión en la cabeza. Mezcló las cosas. Las estupideces que hacen las iglesias y las religiones y las sectas, metiéndole en la cabeza a la gente que se va a casar, haciéndole prometer cosas que humanamente es imposible cumplir. No, ya usted no va a poder mirar a otra mujer, nunca más. Ella no va a poder mirar a otro hombre, ella va a tener que cuidarlo a usted si se enferma para siempre. Entonces la muchacha también decía, yo no soy la mamá de él,
¿Cómo que yo voy a tener que echarme cargo a ese hombre si se enferma el tiempo todo? Yo no soy la mamá de él, la mamá de él está viva. Ahí comenzó el problema y la boda terminó no realizándose. El juez fue el que echó a perder todo, metiendo cosas que no van. Para siempre, entre los hombres y la mujer no hay para siempre. Esa no es parte de nuestra naturaleza, el para siempre. Entonces la religión hace todas esas estupideces, ¿no? Fiel para siempre. ¿Quién es fiel para siempre? Nadie. ¿Dónde se vio que uno es fiel para siempre? No es normal usted desear una persona que ve si es de sexo opuesto. Es normal. Bueno, ¿cuál es el problema en eso? No, pues ahí llega la religión y dice, no, que eso es pecado, que eso es sucio, que eso es Satanás, que eso es pecado de la carne, todas esas estupideces, y aparecen las benditas ovejas creyéndose eso y complicándose la vida. Entonces, la religión, fíjense cómo enrollan esta religión y meten todo en un saco, un monte de cosas que lo que hace es que se confunde todo, que Armagedón, que el final va a llegar, que el profeta tal dijo de tal cosa y que eso está en la Biblia, que la Biblia es palabra de Dios. Todo eso es falso. La Biblia no es palabra de ningún Dios. ¿Eh? La Biblia no es un libro tampoco. La Biblia son un monte de libros y a veces entre uno y otro hay diferencia de más de 1000 años. Que escribió aquello ni se imaginaba que este tipo iba a escribir después. Y ese estupidez, esos libros no lo quieren meter en la cabeza como que hoy son los que tienen que dirigir nuestra vida. ¿Qué es eso? ¿Qué locura es esa? Pues la locura de las religiones. ¿Cómo es que usted se va a dejar guiar su vida por un libro que fue escrito hace 10.000 años atrás? ¿Eh? ¿Quién se imaginaba lo que iba a haber hoy? Y si usted lee los textos bíblicos se da cuenta que es realmente una estupidez, un idiota pensar que estas cosas son palabras de Dios. Y es un tal Yahvé que es un militar y manda a matar y manda a robar y manda a estuprar y manda a que le entreguen 12 muchachitas o 32 vírgenes pequeñas para él estuprarlas. ¿Eh? Denme mi parte a mí también del exterminio que hicieron, de la guerra, que yo los apoyé. Y guerra y matando y matando. ¿Eh? Ve y asesina a todos, pásalo por cuchillo a todos, mujeres, animales, niños y todo. Y eso es palabra de Dios. Que no hay que ser un especialista ni experto en Biblia, pero solo lea el Antiguo Testamento, deje de ser haragán, flojo, lea. Si usted sabe leer, léalo, va a ver lo que va a encontrar ahí. Es un desastre aquel libro. Entonces querer aplicárselo hoy a la gente diciéndole, esta es la guía tuya, este es el libro que te va a proteger. Eso es cosa de una gente que no está bien de la cabeza. Y oiga lo que dice Sichindel mismo, hablando ahora aquí. Acosado por las preguntas sobre el milenio, a medida que se acercaba el año 2000, yo le decía a mi audiencia, él daba charlas, entonces había una audiencia en un público grande en el salón ahí con él y le hacían preguntas. Yo le decía a mi audiencia que no iba a ocurrir nada en el año 2000. Y no solo porque el verdadero punto del milenio, contando a partir del nacimiento de Jesús, había pasado ya el 2000 había pasado cuando llegó el 2000, porque nosotros nos guiamos por una cuenta equivocada del calendario católico. Fíjense. Y no solo no iba a pasar nada, porque el verdadero punto del milenio, contando a partir del nacimiento de Jesús, había pasado ya. Dado que Jesús habría nacido según los cálculos de todos los expertos, ese señor habría nacido en el año 6 o en el año 7 antes de la fecha que dicen que nació hoy. La principal razón para dar esta opinión se hallaba en que las profecías no parecían visualizar un tiempo lineal. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 900, etcétera, etcétera. Sino una repetición cíclica de cosas. No es un tiempo lineal, es una repetición. Así a eso se refieren las profecías.
Es una repetición cíclica de acontecimientos. Un tiempo histórico que se mueve en círculo, donde el punto de inicio es el punto final y viceversa. Inherente a este plan cíclico de la historia se halla el concepto de Dios. Ese Dios que ha inventado estas tres grandes religiones. Como una entidad divina imperecedera que ha estado presente en el principio cuando se crearon el cielo y la tierra, y que estará presente en el final de los tiempos, cuando se renueve su reino en su monte santo Jerusalén. Con tanta masacre que hay en Jerusalén y en Gaza, ¿qué reino que se va a renovar ahí? Será el reino de Yahvé, aquel guerrero que guiaba a la gente del Antiguo Testamento. Un lugar tan sangriento. Y que estará presente en el final de los tiempos ese tal Dios, cuando se renueve su reino en su monte santo. Si el Dios del universo y del mundo entero, ¿para qué carajo necesita un monte santo para él? Todo es de él. La misma estupidez que ha inventado la religión, ¿no? Tierra santa, lugar santo, hora santa, día santo. Es la misma tierra. Y es el mismo tiempo que va corriendo. Son cosas que se han inventado en la mente de algunos locos para decir, no, que este tiempo es santo y el otro no. Es el mismo tiempo que va corriendo. Es la misma tierra, es un planeta. Distintos lugares. ¿Por qué ahora uno es santo y otro lugar no es? Por las estupideces que la gente, ese tipo de gente se mete en la cabeza y creen que todo el mundo va a seguir esa burrada. En esto se incide una y otra vez en la Biblia, desde su inicio hasta el último de los profetas, como cuando Dios anuncia a través del profeta Isaías, capítulo 41, verso 4. Yo soy el primero y también el último, desde el principio anuncio el final y desde los tiempos antiguos lo que aún no ha sucedido. Esa es la palabra de un Anunnaki, porque solo ellos tenían ese ciclo de vida de miles de años, ¿sí? Porque era el ciclo relacionado con las vueltas y las órbitas de su planeta. Pueden vivir miles de años, ¿sí? Por eso aquel tal Yahvé le dice, mira Abraham, yo soy a los israelitas después, le dice, mira, yo soy el padre de Abraham, de Jacob, de Isaac, de todos los pastores que vivieron miles de años antes. Porque esta gente puede vivir miles de años aquí en el planeta Tierra. Lo que es 1000 años para ellos aquí será un día. 1000 años aquí en la tierra para ellos será un día de su vida. Entonces y eso en la Biblia aparece. 1000 años para ti son como un día que pasó. Está hablando de ese tipo de gente que tienen otro ciclo de vida larguísimo. E igualmente 2 veces en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, cuando dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el final, dice el Señor Dios, que es y que fue y que será. Recuérdense el monoteísmo como se metió y ya dejaron de hablar de los dioses sumerios, de los dioses griegos, de los dioses romanos, que son los Anunnaki, y centralizaron todo, ¿no? No, solo existe uno. Ahí nació el monoteísmo y se metió como ideología, ahora todo es uno. Pero en los mismos textos antiguos eso se desmiente. Usted lee el Apocalipsis, el libro del Génesis, y va a ver ese tal uno que dice, él habla en plural, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Ellos serán como nosotros si comen del fruto prohibido. Es plural, son ellos. Los escribas judíos, los teólogos católicos que han agarrado, los musulmanes, que han agarrado todos esos textos antiguos, lo han manipulado para que esos llamados dioses, que eran ellos, lo han concentrado todo en un solo. Ahora es Alá, ahora es Dios, ahora es Yahvé, un solo.
Nunca fue así, ni va a ser. Los mismos textos lo desmienten, habla en plural, hagamos a nuestra, serán como nosotros. Ciertamente la base de la profecía se hallaba en la creencia de que el final estaba anclado en el principio, que el futuro se podía predecir porque el pasado era conocido. Si no para el hombre, sí para Dios. Yo soy aquel que desde el principio anunció el final, dice Yahvé en Isaías 46, verso 10. Y el profeta Zacarías, capítulo 1, verso 4, previó los planes de Dios para el futuro, los últimos días en términos del pasado, los primeros días. Esta creencia que se reafirma en los Salmos, en los Proverbios y en el libro de Job, se contemplaba como un plan divino universal para toda la tierra y todas sus naciones. El profeta Isaías, al visualizar a las naciones de la tierra reunidas, ¿qué es lo que iba a visualizar profeta Isaías del carajo? Nada. El tipo no conocía lo que había aquí en América, y ya aquí había civilizaciones inmensas, en la misma época de los sumerios, que ni se pensaba que aparecieran los profetas. Ya había en África la cultura egipcia miles de años más antigua que la de los... Entonces, ¿qué es lo que iba a visualizar profeta Isaías hablando de las naciones? Si no solamente conocían ese pedacito ahí en Medio Oriente. Ven, uno le puede hacer preguntas e interrogantes a esas cosas sin ser experto. Porque la lógica te dice que aquella negocio no está correcto. ¿Cómo iba a haber todas las naciones del mundo? 3.000, 4.000 años atrás, 5.000 años atrás. ¿Qué se imaginaba ese tipo de lo que iba a venir ahora? Este elemento, dice, este era un principio. Esta creencia que se reafirma en los Salmos, en los Proverbios y en el libro de Job se contemplaba, eso de los últimos días y que el final, anuncio del final, se contemplaba como un plan divino universal para todo el mundo en el planeta, creyeran o no creyeran en ese tipo, en tal Dios. El profeta Isaías, al visualizar a las naciones de la tierra reunidas para averiguar lo que les espera, nos las muestra preguntándose unas a otras, ¿quién de entre nosotras puede decir el futuro? Haciéndonos saber las primeras cosas. Este era un principio universal, como se puede constatar en la colección llamada Profecías Asirias, unos textos antiguos donde el dios Nabu, hijo de Marduk y una terrestre, le dice al rey asirio Asarhadón, el futuro será como el pasado. Historia cíclica, se repiten las cosas, por eso se dice el refrán, el que no conoce su historia la repite, comete los mismos errores, no aprende, como dice el refrán, ese no aprende. Ya le pasó y vuelve a hacer lo mismo, a repetir lo mismo, no aprende, las cosas cíclicas. El futuro será como el pasado, porque están dando las mismas condiciones. Por eso Echarya Sitchin hace la comparación entre el siglo XXI antes de Cristo y el siglo XXI después. Es cíclica, no es lineal la historia. Este elemento cíclico de las profecías bíblicas del retorno nos lleva a una respuesta actual a la pregunta de ¿cuándo va a suceder esto? Como recordará el lector, en América Central se encontró una rotación cíclica del tiempo histórico que sería el resultado del encaje, al modo de las ruedas de un engranaje, de dos calendarios. Se encontró en América Central una cosa hecha de piedra, una rueda con unos dientes que se encajaban como en otros. A eso se está refiriendo Echarya Sitchin. Él andó por acá también, por este continente. Dice, una rueda cíclica a modo de un engranaje de dos calendarios que daban lugar a un paquete de 52 años con el cual, tras un número no especificado de ciclos, se establecería el prometido retorno del dios Quetzalcóatl, que es el mismo Toc o Tehuti en Egipto, que huyó de allá con negros, servidores de él, en África, Egipto,
y se instaló en Mesoamérica. Por eso es que las piedras que se han encontrado con grandes caras ahí en Mesoamérica tienen rostro de negros africanos. Eran esa gente que aquí se le ha dado el nombre, a muchos le han dado el nombre de los olmecas. Todos son negros, rastros físicos de negros. Esos son la gente que vino con él desde África. Quetzalcóatl, alias Tot o Ningisida. Tot en Egipto y Ningisida en Sumeria. Uno de los hijos de Enki que ayudó a crear el terrestre. Y esto nos lleva a la denominada profecías mayas, según las cuales el final de los tiempos tendrá lugar en torno al 2012, después de Cristo. Ya pasó. La perspectiva de que la crucial fecha profetizada esté a la vuelta de la esquina. Recuérdense que este libro Zecharia Sitchin lo escribe en el 99, ¿no? Entonces ya 2000 pasó, 2012 pasó y nada. La perspectiva de que la crucial fecha profetizada esté a la vuelta de la esquina ha traído, como es natural, el interés de muchos, y eso hace que merezca un análisis y una explicación. Esta fecha surge del hecho de que en ese año, dependiendo de cómo lo calcule uno, la unidad de tiempo que denominaban Bactún entre los mayas completara su 13º ciclo. Vamos a parar por acá, señores. Ya está terminando el libro con esta enredadera del final de los tiempos y las religiones metiéndole basura en la cabeza a la gente y confundiéndola más, y que llegue en este año, en el otro, en el otro, en el otro, y no pasan los años y no llegó. Gracias a todas y a todos los que nos ven en el canal. Que estas lecturas le ayuden a irse aclarando la vida y se las haga más ligera, porque las religiones le meten un saco encima a la gente y los que dirigen las religiones no mueven un dedo para cargarlo. ¿No es eso lo que le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes le meten carga a la gente en la espalda y no mueven un dedo para ayudarle. Eso hacen las religiones. Cuando usted se libra de ellas, se quita una carga que usted ni se imagina. Ya usted no tiene que estar cumpliendo con días sagrados, días profanos. Ya usted no tiene que estar teniendo miedo de un tal infierno, de un tal purgatorio, de un Dios que lo ve todo, que te vigila en todas partes, que si esto es bueno es malo, que esto es impuro o no impuro. Tú te liberas de que esas estupideces te estén dirigiendo tu vida. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal.